Hemos venido conversando todo el programa sobre el tema de los granos, sobre el tema agrícola, cómo estamos en el país con la sequía y con todo el impacto que hay de los precios internacionales. Y queríamos redondear ahora, Guillermo, ya en esta parte final, cómo está enfocado ya el país, ¿verdad? En cuanto a sorgo, por un lado, que es un sustituto del maíz amarillo, como lo decíamos, y en el maíz blanco, pues que puede haber cierto problema por algunas pérdidas, y cómo resembrar tal vez en zonas que no han sido tan dañadas en cuanto a la sequía, ¿verdad? Más que el ir a resembrar en zonas a donde ya no hay agua, pues, ¿verdad? Está muy estresado, como decía Luis Felipe. ¿Cómo lo ves tú con las acciones que ustedes están tomando y qué más se puede hacer? Es un tema complicado y las acciones tienen que ser muy rápidas. Y eso en el gobierno es complicado, como todos lo saben, ¿verdad? Y yo lo he vivido ya por años. Esto es difícil. Entonces, existe una ventana de oportunidad para sembrar que se va todos los días pasando. Por eso había que prever que deberíamos de tener alrededor de 5,000 y pico de paquetes, que eso es lo que teníamos más o menos en reserva, y una reserva monetaria que permitiera reaccionar y tener identificado de dónde podíamos nosotros abastecernos de semilla y fertilizante para poder reaccionar. Entonces, allá como por finales del mes de julio, principios del mes de agosto, comenzamos a tomar las decisiones de ir concentrando en las bodegas de Oriente la semilla de maíz. Y también en este componente del plan del programa de cadenas productivas, que en el plan de agricultura familiar, cadenas productivas es una apuesta, donde está, IICA colaborando con nosotros. IICA vino y nos ayudó a que los procedimientos fueran lo más expedito posible, ya que con ellos tenemos firmado un convenio, así como lo tenemos con la FAO, para este tipo de cooperaciones. Entonces ellos comenzaron a identificar que funcionan más o menos como privados públicos, filman y tienen todo un proceso transparente para hacer sus compras, y comenzaron a reaccionar de inmediato a la instrucción que nosotros le dimos y comenzaron a comprar. Así fue como nosotros el 9 de agosto comenzamos a entregar semillas de maíz, paquetes de semilla de maíz, 22 libras con el quintal de fertilizante, a aquellos agricultores que en este caso en particular, muy especial, lo hicimos con un levantamiento de los extensionistas de Senta, porque lo teníamos que hacer de inmediato, y lo íbamos a hacer a todos aquellos agricultores que identificáramos que teníamos problema. No íbamos a meterlos en el tamiz que tenemos a todos los demás con los que les hacemos la entrega de paquetes agrícolas. Porque ustedes se recordarán que este tema de entrega de paquetes agrícolas es un lío que lo corregimos hace 2 años. Es un lío que lo hemos corregido. Ahora ya no está aquella discusión. En este caso se está presentando un poquito de eso. De que mire, a mí no me dieron, a mí no me entregaron, o ya le están haciendo los listados porque esto es para un partido político y estos listados aquí, a mí me están dejando. Yo les he dicho, no, miren señores, esto no es así, lo vamos a hacer de inmediato, estamos trabajando, la instrucción es que lo hagamos parejo y esa es la instrucción que estamos cumpliendo. Y entonces estas 24,000 las vamos a entregar de inmediato. Tal vez nos vamos a ir un poquito más de las 24,000. Ayer estábamos hablando que lo vamos a hacer alrededor de 26, 27,000 y hasta ahí vamos a llegar. Buscando cabalmente, como Luis dice, aquellos lugares donde podemos hacerlo en el momento en que lo debemos de hacer para sembrar de nuevo. Ahora el sorgo, nosotros en cuanto a sorgo, de alguna manera el sorgo está dentro de la apuesta de granos, pero no le hemos dado realmente la atención que venía dándose en el pasado. Vamos a ver, vamos a sentarnos con los sorgueros de nuevo y ver qué posibilidades tenemos y hasta dónde realmente esto ha disminuido, para ver qué posibilidades tenemos de apostarle al sorgo. Falta mucho ahí en cuanto a lo del sorgo, pero... Sí, con lo del sorgo sería importante alguna situación. El problema es que el sorgo normalmente se siembra después de que se doble el maíz, ¿verdad? En agosto, en la doble de maíz le meten sorgo a buena parte, o sea, son como 150,000 manzanas las que se podrían sembrar de sorgo en esas condiciones, que generan un montón de producto. El problema es que nuestro agricultor, el ministerio, por ejemplo, le da un paquete agrícola, ¿verdad?, que se ha venido dando por muchos años, pero ese paquete agrícola es más o menos alrededor del 30% del costo de su siembra, lo demás lo tiene que aportar. Al final de por allá por abril, él vende ya casi su última parte de lo que va a vender
de su maíz que tiene guardado para sacar un poco de dinero para meterlo en eso, y lo demás lo presta. Hay gente que el que le va a comprar el producto le da dinero, el agroservicio le da producto, y así es como resuelve el problema. La situación es que cuando ya llega al momento de agosto, por ejemplo, el hombre tiene invertido toda su plata y todas sus posibilidades en el maíz que tiene sembrado. Entonces, lo que él necesita es que alguien le dé la semilla, al menos la semilla de sorgo, porque el sorgo pues no se abona, tradicionalmente no se tiene que hacer más trabajo. Está bien, pero ¿sí? Ok, estamos en El Salvador. Sí, no. Okay. Y son 325,000 agricultores, y el programa de agricultura familiar tiene un presupuesto. El presupuesto del Ministerio de Agricultura es de $65 millones. No aspiramos a más. Este problema lo estamos haciendo con nuestros propios ahorros, porque sabemos del problema fiscal. O sea, no estamos ausentes. Tú lo publicas en el periódico, ahí lo estábamos viendo hoy en la mañana, una publicación muy puntual sobre la cantidad de leche que tenemos colocado, la cantidad de préstamos, el déficit fiscal, las presiones que se están teniendo de otros países en cuanto al tema de la compra de nuestros bonos por las calificaciones de riesgo. O sea, el mundo está en una situación complicada en este tema financiero. Nosotros tal vez dentro de todo ese mundo estamos complicados, pero no tanto como algunos otros, pero sí de alguna manera nos están castigando igual. Sí. Eso habría que tener cuidado. Entonces, sí, si regalar pudiésemos, pero la cosa es... No, pero es que no es un regalo, ministro. ¿De dónde? No es un regalo, porque fíjese que si usted puede calcular, por ejemplo, lo que se produce con lo que el ministerio les entrega de paquetes a la gente y lo que se produciría con lo que se le podría entregar en sorgo, o sea, si estamos hablando de que se espera todavía una cosecha de 20 millones de quintales, 20 millones de quintales a $18 el quintal, son alrededor de $360 millones. Si le ponemos el IVA a eso, estamos hablando de cerca de 40 millones. Y el punto es que el agricultor que genera el maíz no tiene crédito fiscal, no utiliza esa Pero tal vez situación. aquí, yo creo que yo coincido con el ministro bastante en decir no hay recursos fiscales. Entonces yo creo que el tema sería financiamiento. Porque si es algo productivo y es algo rentable, entonces nosotros pusimos financiamiento la tasa privado, del Banco de Fomento Agropecuario al 4%, por eso la bajamos. Lo que pasó con el sorgo es que los sorgueros querían que les compráramos la semilla de maíz a un precio que estaba ya por encima de lo que nosotros teníamos pensado comprar, y por eso le dijimos, no, véndalo entonces a los abastecimientos, a los centros de distribución agropecuario, y hágalo así. Pero entonces ahí entramos en una discusión, y entonces por eso es que no. Pero cabalmente el problema es un problema, al final termina siendo cuántos recursos tienes para poder hacer lo que quieres. Yo lo que creo, Luis, es que nunca vamos a tener control sobre todos estos fenómenos naturales, y como se decía al principio, el cambio climático es... el mundo siempre ha estado en cambio, pero estos cambios ahora son más acelerados y nos impactan de mayor manera. El país debería asumir una agenda en esta temática, que yo hablo de dos áreas ahora mismo: infraestructura e innovación. ¿Qué infraestructura necesita el sector agrícola? Que no solamente minimice los problemas que estamos teniendo, sino que también permita adaptarnos al cambio climático. El tema de los sistemas de riego, los sistemas de almacenamiento, la infraestructura vial que necesitan en muchas partes del territorio agrícola, el mismo cuidado de las laderas, de los terrenos inclinados, y el tipo de cultivos que se hacen en estas laderas. Todo eso es una agenda de infraestructura que, si bien no es responsabilidad única del Ministerio de Agricultura, un liderazgo del Ministerio de Agricultura en esos temas, con las limitaciones fiscales que tiene el país, sería importante, porque no es una agenda que se va a desarrollar en los siguientes 20 meses, digamos, es una agenda que excede el periodo actual de gobierno. Y después está toda la agenda de innovación. ¿Qué tipo de... ¿Cómo disminuimos la brecha entre ese desarrollo tecnológico que tienen los países del norte, Estados Unidos y nosotros? Sobre todo porque ese desarrollo tecnológico ya existe, digamos. ¿A qué podemos acceder para tener mejor tecnología, mejor semilla, que los rendimientos sean mayores? Digamos, ahí hay dos agendas, Luis, que creo que deberían ser tema de discusión del sector privado con el gobierno para enfrentar esta problemática.
Yo creo que es buen punto para que vayamos terminando. Muchas gracias a los tres. La verdad que nos quedamos siempre en el con ganas de seguir con tanta cosa. Deberíamos hacer otro tema después, otro programa sobre esto. Pero para concluir, tal vez, yo diría que hay un problema importante en el mundo. Hay un problema en el país que todavía no tenemos toda la información, no podemos dimensionar realmente cuánto va a ser la cosecha, qué tanto nos va a funcionar lo que estamos haciendo, pero lo que queda claro es que tenemos que tener una estrategia de mediano y largo plazo, pues, y que trascienda los recursos del ministerio, pues, o sea, necesitamos tener esos distritos de riesgo, cómo lo mejoramos en la medida que va a haber un cambio climático que nos va a afectar a largo plazo, ¿no? Entonces tenemos que tener una mejor forma. El tema de los transgénicos, que hay que discutirlo, creo yo, ampliamente en el país. Ya Honduras ha hecho algunos avances, hay que ver la experiencia y ver si aplica o no para El Salvador, temas como el sorgo y otras cosas. Entonces yo creo que el hecho de la conversación que necesitamos tener entre privados y el gobierno y todo es fundamental, porque al final todos tenemos que poner recursos para esto, para poder ir resolviendo los problemas, porque lo único que queda claro, creo yo, es que a futuro vamos a tener problemas como este y posiblemente más graves si no hacemos los cambios que requerimos para irnos adaptando a este mundo tan cambiante y complicado como el que tenemos. Así que muchas gracias a los tres y a ustedes muchísimas gracias por habernos sintonizado este día y nos veremos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.